Buenas noches, una vez más, acá trayéndoles un video eh, de un curso muy interesante llamado Álgebra, tema productos notables. Vamos a ver tres problemas de la diferencia de cuadrados, el cual pues está modificado, está, digamos, cambiado la forma del problema, pero siempre con la misma intención, ¿no? De aplicar la diferencia de cuadrados. Se ha modificado para que un problema se pueda ver de manera un poquito más interesante, ¿no? Digamos, un poco más complejo. Empezamos con el problema número uno, que fácilmente te lo pueden dar en nivel primario. Acá, por ejemplo, te dice 100 al cuadrado menos 106 por 94. Acá la idea no es tanto encontrar 100 al cuadrado o de repente multiplicar 106 por 94. Acá la idea es tener presente este 100. Ese 100, mira, tiene que aparecer en ambos factores del número que está a la derecha. O sea, mira acá, voy a colocar resolución, está, observa. O sea, tú tienes la expresión A igual a 100 al cuadrado. ¿Cuál es, digamos, la forma de resolver este tipo de ejercicios? La forma de resolver este tipo de ejercicios es encontrar este 100 en estos factores. Entonces, vas a colocar paréntesis, observa, vas a colocar paréntesis y así automáticamente, mira, ese 100 tienes que colocarlo acá. 100 más y acá 100 menos. 100 más donde está el número más grande y 100 menos donde está el número más pequeño. Entonces, claramente se observa que 106 es 100 más 6 y de la misma manera que 94 es 100 menos 6. Y tú que ya manejas un poco de diferencia de cuadrados, sabrás que esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Suma por diferencia. Si no recuerdas, acá te voy a recordar. Si tú tienes, por ejemplo, la suma de dos números, x más 2, x más 2, multiplicado por su diferencia. Eso es una diferencia de cuadrados. Esto es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y eso acá mucho se asemeja. No sé si te das cuenta. Entonces tengo que 100 al cuadrado. Recuerda tú que cada vez que tú tienes un signo al lado izquierdo de una expresión, debes colocarle paréntesis, ¿no es cierto? Entonces acá aplica la diferencia de cuadrados. Sería 100 al cuadrado, o sea, cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. Y con eso el problema ya está casi resuelto. Porque ahora voy a sacar los paréntesis. Observa, tú dices menos por 100 al cuadrado, menos 100 al cuadrado. Y acá menos por menos más 6 al cuadrado. De inmediato te das cuenta que 100 al cuadrado y menos 100 al cuadrado se cancela, con lo que te queda simplemente el 6 al cuadrado, que es 36. Ya está. Observa lo que he hecho, mira. ¿Ya? Observa lo que he hecho. Es un problema básico, sencillo. Ahora nos enfrentamos a otro ejercicio de diferencia de cuadrados también. Pero a diferencia del problema anterior, acá te dan una raíz cuarta. Puede ser raíz cuarta, raíz cuadrada, raíz sexta, raíz octava. Eso es independiente, ¿no? O sea, acá tú tienes que buscar la diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo vas a buscar? Bueno, acá la clave es este 9 de acá. Cuando tú veas una raíz cuadrada de problema de este tipo, la clave es ese 9. ¿Qué vas a hacer? Ese 9, tú dices que es 3 elevado al cuadrado, o sea, lo expresas como algo al cuadrado. Eso es hacer algo así como un artificio. Entonces tú dices, observa, observa acá, la raíz cuarta, mira, raíz cuarta, cierro, ya está. Mira, ese 3 tiene que aparecer en el 147 y en el 141, necesariamente. Coloco paréntesis, alargo un poquito más esta raíz, ya está. Y el 3, el 9 que es 3 al cuadrado lo coloco acá. Recuerda, recuerda, mira, para este tipo de ejercicios, este 3 tiene que aparecer sumando y restando. Y automáticamente se va a generar la diferencia de cuadrados. Tú vas a decir 147 es 3 más ¿cuánto? Obvio, ya lo dijiste, ¿no es cierto? 144. Bien. Y 141 es ¿qué número menos 100, qué número menos 3? 144. O sea que 144 menos 3 es 141. Y de la misma manera que el caso anterior, no sé si te has dado cuenta que acá estás generando la diferencia de cuadrados. Suma por diferencia. ¿Te diste cuenta?
Ese es digamos, en este caso, el artificio, ¿no? Que tú tienes que realizar. Coloca la raíz cuadrada, no está, y aplica la diferencia de cuadrados. ¿Cómo es? Cuadrado del primero, o sea, 144 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos cuadrado del segundo, ¿no es cierto? Profe, y el 3 al cuadrado, acá está. Hago más pequeño esta raíz, ahí está. Y observa que este menos 3 al cuadrado con el 3 al cuadrado se va a cancelar, ¿cierto? Quedándote simplemente la raíz cuarta de quién, de 144 al cuadrado. Y creo que más de uno me dirá que puedo cancelar, ¿no? O toca sacarle mitad, o mitad, mira, mitad de 2 uno, mitad de 4 2. Entonces acá te va a quedar simplemente una raíz cuadrada de 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Ahora, tienes que ver la diferencia de este problema con el problema anterior, ¿no es cierto? Acá tenía el 100, esa era la clave, 100 más, 100 menos. Ahora, en este ejercicio, la clave era el 9, 3 al cuadrado, y ese 3 tiene que aparecer sumando y restando. Ahora, un problema un poco más interesante. Mira ese problema de aquí. Este problema ya es más o menos como un problema, digamos, tipo admisión, ¿cierto? A las universidades, digamos, en el cual pues te exigen la parte de matemática. La exigencia en matemática es un poco elevada, ¿cierto? Entonces acá puedes observar que tú tienes que si n cuadrado menos n menos 1 es igual a cero, reducir toda esta expresión. Calcule toda esta expresión. Aparentemente ves acá una raíz y una especie de monstruosidad, ¿no? No sé si te percatas. Entonces, profe, ¿y acá cómo genero la diferencia de cuadrados? Bueno, este dato está para algo. No te la dan porque quieren. Ese dato está para algo. Mira acá. Vas a empezar del dato. El problema, como te digo, ya tiene cierto nivel de complejidad. Del dato tú tienes que n cuadrado menos n menos 1 es igual a cero. ¿Qué se debe hacer? No sé si estás observando que acá en lo que te están pidiendo tienes n y abajo n. Mira, n más 1 entre n. Y acá n cuadrado más 1 entre n cuadrado. Igual acá, mira, n cuarta más 1 entre n cuarta, n octava más 1 entre n octava. No sé si te diste cuenta de que tienes la inversa de n o la inversa de n cuadrado. Entonces, te sugiero que en estos problemas trates de buscar, no sé, probablemente puedas encontrar n más 1 entre n o de repente n menos 1 entre n. Creo que debes encontrar n menos 1 entre n para generar la diferencia de cuadrados. Una de las formas es dividir entre n. O sea, a toda esta expresión lo divides entre n. Quiere decir que lo divides entre n, a él entre n, a él entre n. Bueno, acá era igual a cero, ¿no es cierto? Y a cero también entre n. ¿Y luego qué va a suceder? Bueno, no sé si te percatas que acá n al cuadrado entre n es n entre n es 1, y 1 entre n, bueno, déjalo así como está. A la derecha tiene 0 entre n es 0. Alguien dirá, pero falta justificar que n es diferente de 0. No. Resolviendo esta ecuación, el n cuadrado menos n menos 1, una ecuación cuadrática, n nunca va a ser 0. Entonces no es necesario hacer esta restricción. No sé si estás observando acá que si tú colocas n menos 1 entre n y el 1 que está restando lo pasas a suma a la derecha, sería igual a 1. Ya, hasta ahí tienes bastante. Mira, tienes que n menos 1 entre n es igual a 1. Vamos a la página siguiente. Ya está. Ya. ¿Cuál era tu dato? Tu dato es que n menos 1 entre n es igual a 1. Vuelvo a copiar el problemita. Pero ahora haciendo una ligera variación. Tú dirás, ¿por qué he dejado este espacio acá? Ese espacio lo he dejado por algo. Mira, tienes que darte cuenta qué es lo que quiero hacer. Ya, mira acá. Se supone, se supone acá que toda esta expresión está multiplicado por uno. ¿No es cierto? Está multiplicado por uno, ¿no? Uno por toda esta expresión que está acá, me refiero a todo él, sigue siendo lo mismo. Profe, ¿pero qué quiere hacer? Ese uno lo voy a colocar convenientemente. Escúchame acá. Esto está multiplicado por uno. ¿Estamos de acuerdo? Pero convenientemente le voy a colocar qué cosa, lo que acabo de encontrar. ¿A qué es igual este uno de acá? Profe, este uno es igual a n menos uno entre n. Ya, eso es lo que tienes que hacer. Ese uno es igual a n menos uno entre n. No sé si notaste algo.
Ah, claro, que profe. Escucha, no sé si notaste que cuando yo opere estas dos expresiones, el n-1 entre n por n+1 entre n, no sé si estás notando que es una diferencia de cuadrados. ¿Notas eso o no? Sí, ¿no? Eso es, escúchame bien, mira, eso es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. O sea, cuadrado del primero n y cuadrado de uno entre n cuadrado. ¿Te diste cuenta? Ahora, toda esta expresión se ha convertido en n cuadrado menos 1 entre n cuadrado. Cuando agarras el con el siguiente factor, me refiero a todo esto de acá. No sé si estás notando que n cuadrado menos 1 entre n cuadrado por el n cuadrado más 1 entre n cuadrado es una diferencia de cuadrados también. Claro, pues sí o no. Eso es cuadrado del primero. Y cuadrado del primero es n cuarta. Menos cuadrado del segundo. 1 entre n cuarta. ¿Se está entendiendo? Ahora, si tú agarras toda esta expresión de acá con el siguiente, con todo esto de acá, mira. Otra vez estás generando la diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Claro, estás generando la diferencia de cuadrados. Otra vez, mira. N cuarta menos 1 entre n cuarta por todo el cuadrado del primero, que sería n octava, menos 1 entre n octava. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y otra vez, esta expresión con la última, con la que está acá, no sé si estás notando que también es otra diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Mira, diferencia por suma o suma por diferencia. Cuadrado del primero, que sería n a la 16, menos 1 entre n cuadrado, que sería 1 entre n a la 16. Y te has dado cuenta que al final acá tienes 1 menos 1 entre n a la 16, acá 1 entre n a la 16. Ajá, quiere decir que esta expresión se va a cancelar. ¿Sí o no? Entonces la expresión ve cómo te va a quedar. La expresión te va a quedar como raíz 16 ava de quién, de lo que te acaba de quedar de n a la 16. Entonces acá tú podrías cancelar 16 y la expresión b te va a quedar n. Y se acabó. Ya. Voy a tratar de hacer problemas en el cual involucren ciertos tipos de niveles en los ejercicios y cómo se están modificando. Probablemente en la diferencia de cuadrados, las identidades de Legendre, la identidad de Steven, vamos a hacer las ecuaciones cuadráticas lineales, vamos a hacer logaritmos, funciones, siempre llevado de una manera sencilla a lo complejo, porque al final, si tú aprendes lo básico, te va a servir para resolver problemas complejos. Y bueno, pues hasta una nueva oportunidad. Me despido. Chao y nos vemos.